Es difícil de imaginar para nuestro modo de pensar actual, que estamos acostumbrados a carreteras, automóviles, a caminos bien pavimentados, a tener cada tanto una estación de servicio, pues si necesita ir al baño o comer algo o agua. Pero en tiempos de nuestro Señor Jesucristo no era así. Y ciertamente pues el viaje a Egipto fue bastante penoso. Y por eso tenemos que ir pensando cómo sería y ciertamente habría ayudas sobrenaturales para poder terminar el viaje. Aunque nunca había ido por este camino, San José sabía qué rumbo debía tomar. Además, contaba con las indicaciones del ángel. Pero después de 10 días, el camino que llevaba a Egipto se terminó y comenzó el desierto, con sus incertidumbres. No había ni un árbol ni una posada, nada, solo arena y un sol terriblemente abrasador. Por la noche la temperatura bajaba y el único abrigo que el Padre Virginal podía ofrecer a su Santísima Esposa y al niño era una minúscula tienda que montaba con su propio manto. Para calentarse disponían solo del ardor de su caridad, que aumentaban hablando de las maravillas que Dios había hecho, y conseguían dormir, muchas veces temblando de frío. Pasados algunos días faltaron el agua y la comida. La Virgen llevaba en brazos al niño Jesús, que con sus pocas semanas de vida intentaba dormir bajo el fuerte calor. Llegaron a tal situación que a veces ella tenía la impresión de que su hijo no iba a resistir. En medio de la incertidumbre, San José le inspiraba confianza a María Santísima. Él con toda decisión nos guiaba con seguridad. Va adelante para abrir camino, atentísimo a lo que sucede con el Divino Infante y a la Santísima Virgen. Ella confía en su esposo y confía en Dios, y por lo tanto está recogida en oración con el niño, que se encuentra como durmiendo y agarrado a su madre. Con todo, San José no conocía aquel tramo del recorrido, y el ángel había dejado de orientarlo para probar su fe. Siendo así, se limitaba a seguir adelante, tomando el cuidado de no dejar transparecer la menor incerteza a los ojos de la Virgen. Claro, la pondría nerviosa. Paradójicamente, el santo varón se apoyaba en ella, convencido de que el niño Jesús no iba a morir por estar en sus brazos. El viaje fue muy penoso y ciertamente muchos demonios aprovecharon para hacer que los diversos contratiempos resultaran todavía más duros. Surgieron tantas dificultades y problemas durante el trayecto que San José llegó a pensar en cambiar de destino, y si no lo hizo fue por causa del mandato celestial y de las profecías que anunciaban el paso del Redentor por Egipto. El que obedece no se equivoca, aunque sea difícil. Pase lo que pase, hay que procurar ser obediente hasta donde se puede y hasta donde las fuerzas da. Y el que obedece recibe un premio siempre. Había, sin embargo, una razón por la que la sabiduría divina permitía aquellas duras vicisitudes del viaje. En la huida a Egipto, quien peregrinó por el desierto fue la Santa Iglesia. Encontrándose allí las primicias del cristianismo, Dios quería que la Sagrada Familia hiciera una reparación en todas las infidelidades que los hebreos habían cometido cuando salieron de aquella nación. Tales pecados, de hecho, fueron los que más lo habían ofendido a lo largo de toda la historia de la salvación, anterior al deicidio. Pues la luz primordial de los hijos de Abraham, o sea, aquel aspecto del Creador que estaban más llamados a representar, consistía en tener una fe total en lo imposible y en lo irrealizable, en creer cuando todo parecía perdido. Los grandes hechos, Abraham, Jacob, Esther, los 3 jóvenes en el horno ardiente, el profeta Daniel, entre tantos otros, muestran apropiadamente que la virtud de los grandes santos de este pueblo se elevaba hasta niveles angélicos cuando se veían frente a circunstancias en las que ya no existía solución humana. En el camino hacia la tierra prometida, el pueblo elegido pecó exactamente contra este llamado, disgustando mucho al Señor. No obstante, movido por un extraño amor a su heredad, quiso Dios que esta ofensa fuera reparada por medio de sus 3 criaturas predilectas. Así, limpio de esta culpa ante la justicia divina, Israel podía recibir dignamente al Mesías y la redención que traía.
La Sagrada Familia, con este objetivo, se detuvo a lo largo de todo el recorrido en los lugares donde las rebeliones del pueblo contra Dios fueron más simbólicas. Haciendo allí actos de desagravio, estuvieron, por ejemplo, junto a la roca de Meribá, donde se dio aquella querella por la escasez de agua. Allí rezaron con mucho recogimiento con el propósito de reparar aquel pecado contra la fe. La Santísima Virgen, Madre de Misericordia, quiso rezar en aquel lugar especialmente por Moisés, para que con ocasión de su muerte su falta le hubiese sido perdonada y no se le imputase en el momento de entrar al cielo. Varias fuentes antiguas acerca de este viaje a Egipto narran gran cantidad de hechos maravillosos, que aunque es imposible de atestiguar su autenticidad, sirven para alimentar la confianza en lo que Dios Todopoderoso hizo para amparar a la Sagrada Familia, sobre todo en los momentos en que fue probada su fe hasta los extremos límites. En algunas ocasiones, cuando San José albergaba más dudas sobre el itinerario a seguir, las fieras del desierto aparecían y en actitud amistosa le indicaban la dirección. Otras, se abría un hermoso camino de rosas de Jericó para mostrar la ruta correcta, rosas que solo crecen en el desierto, muy especiales. Una vez la Sagrada Familia tuvo que atravesar la garganta de una montaña que estaba llena de ladrones. Pero el jefe, encantado con la distinción de estos ilustres personajes, en vez de robarles, les hospedó esa noche. Ya se trataba de una familia de ladrones, habituada a asaltar a los viajeros que circulaban por aquella inhóspita región. Entre ellos había una señora cuyo menor hijo era leproso. A la mañana siguiente, antes de partir, Nuestra Señora bañó al niño Jesús y le recomendó a aquella mujer que lavase a su hijo en la misma agua que acababa de usar. La mujer obedeció y el niño se curó. Sin embargo, el mayor milagro no fue el físico, sino el que nuestro Señor operó con años de antelación para la salvación de aquel pequeño que no era otro sino San Dimas. Sí, el buen ladrón, que 33 años más tarde estaría junto a Jesús en lo alto del Calvario. Aquella gracia dada por el Salvador fue punto de partida para que después de todos los crímenes que cometería a lo largo de su vida, San Dimas se arrepintiera a la hora de su muerte. Al describir el evangelista la huida de Egipto, se limita a citar al profeta Oseas para que se cumpliera la escritura: de Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2:15. La inclusión de este detalle en el texto de la Escritura indica la existencia de profundos designios de la providencia al elegir el antiguo imperio de los faraones como destino de la Sagrada Familia. Cada nación de la antigüedad tuvo una vocación específica con vistas a reparar el primer plan de Dios, que había sido quebrantado por el pecado original. Si los griegos relucieron por su peculiar llamamiento para la filosofía, los romanos el derecho, los hebreos el pueblo depositario de la revelación, a los egipcios, por una particular predilección divina, les correspondía recibir la herencia de determinados conocimientos científicos del paraíso, transmitidos por Adán y Eva a sus descendientes. Un pueblo que nunca es considerado en estado de prehistoria. No se ha descubierto un estado intermedio entre el hombre de las cavernas y el Egipto organizado. Ellos debían guardar, por tanto, lo que se sabía de sapiencial sobre el orden del universo, que venía de los tiempos del paraíso. A partir de ahí, la construcción del orden temporal perfecto. No es necesario resaltar mucho que las fantásticas realizaciones de los egipcios cobran sentido con estas afirmaciones. A su vez, innegable atracción que ejercían los misterios de Egipto provenían del encanto natural de este pueblo, que más tarde, desgraciadamente, fue muy aprovechado por el demonio para desviar cierto filón de almas hacia el ocultismo. Los primeros cosméticos, las primeras autopsias, las momificaciones, las medicinas. ¿Cómo sabían ellos de tanta planta? Porque Dios les permitió ese conocimiento, incluso matemática, física, arquitectura. En cierto momento el pueblo hebreo y el pueblo egipcio se encontrarían y tendrían lugar la unión de lo espiritual con lo temporal. Esta nación iba a desempeñar un papel central en la primera expansión del Evangelio, igual que el Sacro Imperio o el Reino de Francia y la cristiandad, sirviendo de arrimo a la Santa Iglesia en la esfera secular. Egipto mantenía una continuidad con la justicia primitiva y estaba llamado a ser el pueblo de la gentilidad que abría los brazos a Israel. Era la puerta de Israel para el mundo. Incluso la providencia proyectó la llegada de José, hijo de Jacob, a Egipto, y había sido un intento de reactivar el proyecto divino.
objetivo alcanzado en parte con la gran influencia que adquirió el patriarca en la corte del faraón, algo sin duda propició un influjo positivo en toda la sociedad egipcia. El exilio de la Sagrada Familia en Egipto se presentaba por parte de Dios como quien llama a un pueblo predilecto de estar adormecido. Se diría que nuestro Señor tenía prisa de ir a Egipto. No es descabellado encontrar la relación con José de Egipto en el imprevisto viaje comandado por un varón del mismo nombre. El plan de Dios con esta fuga consistía en hacer que el niño Jesús, lo mismo que había ocurrido con el hijo de Jacob. Al llegar ahí, los egipcios no tardarían en relacionar a este judío llamado José con el hebreo que siglos antes había marcado la historia de su pueblo. Si los descendientes de los súbditos del faraón hubieran correspondido a la gracia, San José y la Virgen se habrían ganado la simpatía de todos, alcanzando una vez más la cúpula del reino egipcio. En un primer momento sería San José quien recibiría los encargos del propio rey, pero cuando nuestro Señor creciera, manifestaría tanta sabiduría y tales talentos extraordinarios que el gobernante y su corte se convertirían al judaísmo y se dejarían influenciar totalmente por él. Egipto se convertiría en un estado donde el esplendor temporal crecería más aún, incrementando a esto las bendiciones derivadas de la presencia de la Sagrada Familia. Así, se habría creado la plataforma para el futuro apostolado del Divino Maestro durante su vida pública. Su fama llegaría a Israel, que intentaba emular los progresos de la nación egipcia, y cuando él se presentase al pueblo elegido, conseguiría una penetración mucho mayor. De este modo, la expansión de la primitiva iglesia se daría sobre todo a través de Egipto, debido al encanto de este pueblo, más que por medio de Roma, que fue llamada en sus inicios a un eficaz papel organizativo. Pero bueno, sabemos que la realidad fue distinta. Ya hemos visto, estamos en este segundo día de la novena, cómo sería aquel peligroso viaje, cómo sería una reparación no de la tierra prometida, no hacia la tierra prometida, sino de la tierra prometida hacia Egipto, casi que volver a la esclavitud, pero queriendo llamar. Dios siempre busca a sus hijos, Dios siempre busca que cumplan su vocación, Dios siempre desea que todos se salven. Lastimosamente, pues, Dios no trabaja a la fuerza. Y depende de nosotros corresponder con su gracia, como ciertamente dependía de los egipcios corresponder con el llamado de Dios. Sabemos que de allí vino una primera comunidad cristiana, los coptos, que todavía existe. Pero no sería, como estas descripciones que nos hace el doctor Plinio Correa Oliveira, el esplendor que después copiarían los hebreos. Lastimosamente, pues, el demonio también interviene para estorbar el plan de Dios, pero necesita personas que le ayuden. Ojalá que por intercesión de San José no seamos nosotros colaboradores del demonio, sino del plan de Dios. San José ruega por nosotros.